Pues buenas tardes a todos. Hoy tenemos la suerte de contar de nuevo con Federico Santaella. Los espectadores del canal ya le conoceréis porque hicimos una entrevista que tuvo mucho éxito hablando, como no, del 98. Federico es autor de 1898, Crónica de una derrota pactada, un libro excelente, como comentamos en su momento. Él es capitán de Sanidad Militar en la Reserva, licenciado en Historia, apasionado de la historia, ha dirigido excavaciones arqueológicas, ha dirigido exposiciones sobre la Guerra de Cuba, sobre el 98. Y bueno, pues hace un par de años, creo, publicaste este libro que ha tenido un éxito y una repercusión enorme. Bienvenido, Federico. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes a ti y a todas las personas que nos estén escuchando. Para mí es un placer estar en esta entrevista. Pues hoy queríamos estar contigo para comentar una conferencia que se ha dado en la Real Liga Naval Española sobre el 98, una conferencia que personalmente me entristeció un poco porque me parece que la interpretación que se daba sobre lo que sucedió no es correcta y pues no nos podemos quedar en escribir la historia en los libros y dejar que se queden ahí, sino que tenemos que llevarla al día a día y rebatir con argumentos pues cuando lo que se explique entendamos que no sea veraz, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer en el vídeo de ahora, ¿no? Repasar fragmentos de esa conferencia y comentarlos. Pero antes de eso nos gustaría pues, que los espectadores sean conscientes de todo el bagaje que acumulas estudiando el 98 y que llevas muchos años estudiando el 98, no solo desde hace 2 años que publicaste este libro, sino que ya hace muchos años que estabas publicando artículos en revistas de historia, ¿no? Efectivamente. Bueno, esto no es un tema actual ni algo que haya investigado recientemente, ni muchísimo menos. En realidad llevo casi 30 años o incluso más con este tema. Claro, eran otros tiempos, mis circunstancias personales eran diferentes. Yo era militar en activo y no era prudente que hiciera según tipo de cosas y según qué tipo de publicaciones. Pero también al ser militar en activo y el tener conocimientos militares me permitió ahondar sobre los acontecimientos y poderle dar una explicación diferente a esa versión oficial. Lo primero que a mí me llamó la atención en un momento determinado fue la historia de los barcos de madera, los que me habían contado a todos en el colegio y tal. Y bueno, yo tuve acceso a multitud de archivos, dentro del ámbito militar. Yo tenía una especie de salvoconducto porque estaba montando el Museo Militar de Cartagena. Eso me daba acceso a poder traer documentación, a poder recopilar materiales y a propósito de eso y por mi posibilidad de acceder a todo tipo de archivos, ya no solamente los archivos oficiales, es decir, el archivo central del Ejército, el archivo del disco del Marqués y tal, yo podía ir al cuartel general de la Armada y preguntar por dónde estaban los papeles antiguos y bueno, podía ver el archivo del cuartel general de la Armada, del cuartel central del Ejército, no los archivos públicos, sino donde se almacena todo el material, todo el papeleo, todo el papel. Los militares tenemos una cosa, o tienen una cosa, y es que todo lo apuntan, toman nota de todo, de cualquier cosa, hasta que si se pinta una garita, de eso queda constancia. Yo sabía que eso era así, y eso me llevó a ver una serie de documentos, una serie de cosas no clasificados como para archivarlos al público, pero sí que estaban ahí en legajos antiguos, polvorientos y tal. Bien, a mí, como ya os he dicho, como ya te he dicho, me llamó la atención el tema de los barcos de madera, porque yo pude comprobar, desde luego, que de madera, nada de madera. Eran barcos de acero, eran barcos modernos, los que fueron a Cuba, que el más antiguo tenía 4 años, o casi 5 años, que se habían entregado a la Armada. Y bueno, cuando veo los barcos, las características, veo las listas de revistas de esos barcos, su construcción, su armamento, su desplazamiento, sus posibilidades, aquí no se han engañado. En el momento en que te han engañado con esto, pues lo primero que pienso es, si nos han engañado en el tema de los barcos de madera, pues seguro que nos han engañado en muchísimas cosas más. Y efectivamente, en eso me puse y vi que nos habían engañado políticamente, sobre todo políticamente, y sobre todo ya me puse a profundizar y me puse a estudiar la historia del siglo XIX, de la pérdida de las primeras posesiones españolas en América,
todos los intentos de venta de Cuba, Puerto Rico y Filipinas que hubo a lo largo del siglo, que hubo hasta 4 intentos de venta. Lo del tema del 98 no es, el tema del, no es del 98, ni de la década, ni de la última década del siglo XIX, eso venía de atrás. Ya hubo un intento a principios después de la Primera Guerra Carlista por parte de la regenta de vender Cuba a Francia, en este caso. Después, sobre todo, con el general Prim, cuando estuvo en México, se puso en contacto con las logias estadounidenses y cubanas y tuvo una serie de entrevistas, una serie de cosas y propuso la venta a Estados Unidos de Cuba. Eso ya era un intento. Entonces, general Prim no tenía el poder, pero cuando llegó presidente del Consejo de Ministros ya lo intentó y se debatió en las Cortes, cosa que no se cuenta y no cuentan los historiadores, no sé por qué. Se debatió en las Cortes y casualmente nombró como ministro de la Gobernación a Plácido Mateo Sagasta, que posteriormente, 30 años después, sería el primer responsable de la venta de Cuba a los Estados Unidos ya en el 98. Luego es un tema que venía de atrás. Me puse a indagar todos estos temas, me puse a indagar toda la cuestión política, toda la trama, toda una serie de conjuras, toda una serie de espionajes, toda una serie de circunstancias o condicionantes para ver cuál era el momento propicio para desprenderse de Cuba y darla a los Estados Unidos, que eso es lo que se venía pretendiendo ya desde principios del siglo XIX. Todo esto lo pude ir almacenando, lo pude ir recopilando y con motivo del primer centenario del desastre de Cuba, que fue en el año 2008, poco antes ya, adelanté toda esta investigación y todos estos conceptos que habían recopilado en una revista de historia que, bueno, de escasa difusión, pero bueno, aquí estaba todo, aquí os lo voy a mostrar, no sé si se ve. Sí, no sé si se ve muy bien. Es septiembre del año 2007. Desde septiembre del año 2007 yo ya informé sobre todo esto en esta revista y mi idea era al año siguiente, a continuación, ya ven que lo tengo todo exactamente, es como un resumen del libro. Esto tiene ya un montón de años. Entonces, eso, al menos 15 años ya estudiando más. a fondo, bueno, y antes, pero vamos, publicando sobre el 98 y contando una perspectiva pues nueva y... Totalmente diferente, totalmente nueva. Entonces no estaban los medios digitales que se pudieran difundir estas cosas. Y los medios oficiales, desde luego, estas cosas no te las publicaban. Estaba clarísimo. No obstante, yo hice este adelanto en esta revista que acabo de mostrar. Y mi idea era haber publicado el libro ya al año siguiente. Es decir, ya tenía el manuscrito y lo tenía todo. Bueno, pero a raíz de la publicación de esta revista ocurrieron una serie de circunstancias en mi vida profesional como militar que podían afectar a mi vida familiar. Con lo cual no hacían aconsejable que en aquel momento yo publicase el libro. No lo hacía aconsejable. Entonces me esperé a pasar. Muy llamativo esto que nos estás comentando, Federico. Es realmente llamativo. Más explícito en ese punto, porque al fin y al cabo eso es lo que menos. Al final se ha publicado, se podía haber publicado mucho antes y se podía haber debatido sobre este tema con motivo del centenario del 98, que esa era mi idea original. Pero bueno, ya te digo que no era, por circunstancias, no era el momento. No era el momento y cuando pasé a la reserva definitivamente, que fue hace ya 2 años y pico, pues fue cuando he publicado el libro. A partir de ahí ya ha habido otras publicaciones de otros autores y tal, basándose en unos conceptos también parecidos, rupturistas con respecto a la versión oficial, que bienvenidos sean, por supuesto. Sí, sí. Ojalá desde hace 20 años hubiera venido hablando de esto, que quizá ahora la opinión pública tendría una idea diferente de la que tiene hasta ahora. Bueno, pues en eso tenemos que trabajar todos a una, ¿no? Sobre todo para cambiar la interpretación de la sociedad en general sobre lo que sucedió. Muy interesante todo lo que has comentado. Yo no era consciente de que un poco surgió en ti ese interés porque tenías acceso a los archivos de la Marina y súper curioso. Y bueno, pues también impactante lo que comentabas un poco sobre las repercusiones de contar una perspectiva histórica sobre un hecho de hace 100 años, ¿no? Las repercusiones que puede llegar a tener sobre la vida personal.
Bueno, pues gracias por esta introducción. Vamos un poco con el objetivo de la sesión de hoy, que era comentar esa conferencia de la Real Liga Naval Española. Seguramente muchos de los espectadores no conozcan a esta institución. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste o cuál es el objetivo de esta institución, creo que centenaria, porque nació pocos años después del 98, si no me equivoco? Sí, efectivamente. Esta institución hoy, a día de hoy, se define como privada, independiente y apolítica. Y engloba una serie de aspectos muy interesantes que son la Armada propiamente dicha, la Marina de Guerra, la Marina Mercante, la Marina de Pesca e incluso la deportiva. Y efectivamente nace a principios del siglo, nace en el año 1900 en concreto. Sin embargo, a pesar de todo este tipo de definiciones apolíticas que están en sus estatutos actualmente, su primer presidente fue don Antonio Maura, que era político, vamos. Sí, sí. Y edita una revista que se llama Vida Marítima, una revista muy interesante porque hay artículos que ya no son estrictamente de tema político ni de tema estrictamente histórico, pero sí que hablan de la marina, de la pesca, todo eso, muy, muy interesante realmente. En el año 1903, esta institución es declarada por el gobierno como una asociación oficial y de utilidad pública. Luego, aunque sea política e independiente, bueno, alguna relación tendrá con el gobierno cuando el gobierno de la época en su momento la declara como oficial y de utilidad pública. Bueno, el hecho es que cuando a veces hace intervenciones, a veces hace publicaciones o presentaciones, algunas muy interesantes, pero cuando se refiere a temas de ámbito estrictamente histórico-político, se adhiere a la versión oficial, a lo que dice la historiografía tradicional sobre los sucesos del 98. Y en ese sentido, la última entrevista que se le hizo a una persona de esta asociación va en esa línea, en la línea de blanquear a los personajes que intervienen, que fueron los protagonistas del 98. No hay opiniones discrepantes, digamos. Y luego son auditorios muy selectos, muy limitados, normalmente de personas muy afines en ese sentido. Ajá, interesante, interesante, sí. Pues esa sensación tenía yo un poco una institución teóricamente privada, pero con fuerte influencia pública. Y bueno, pues sí, algunas de las conferencias, por ejemplo, que se pueden ver en internet, pues son muy interesantes, pero esta me parece que ha sido muy desacertada. Pues bueno. Vamos ya a comentarla. Es una conferencia a cargo de Marcelino González, que es vicepresidente de la Real Liga Naval Española. Bueno, y con todo respeto, lo que vamos a hacer es tratar de oponer argumentos a lo que se menciona ahí. Y la verdad que pues, hay otras conferencias de este señor, pues que en YouTube, por ejemplo, con muchas visualizaciones y unas conferencias muy interesantes, por ejemplo, sobre cómo era la vida en un navío de línea, etcétera, y que están muy bien, muy recomendables, pero en esta me parece que están realmente desacertados. Pues vamos ya con ello, vamos a ir viendo los comentarios que hacen y nosotros, pues, Federico expondrá argumentos comentando si son acertados o no lo que se explique. Vamos ya con ello. La verdad que la presentación de la conferencia pues, es bastante seria, bonita, porque nota que es una institución que tiene posibles, digamos. Y vamos ya con el primer comentario. Tuvo mucho que ver la prensa. Casi se puede decir que fue determinante, pero no fue la causa total porque, la verdad, la guerra con los Estados Unidos estaba más que cantada por la posesión de Cuba. Entonces, bueno, la conferencia versa sobre la influencia de la prensa, aunque después hablan de prácticamente de todos los temas relacionados con el 98. Y una primera opinión, Federico, ¿crees que, bueno, sabemos que la influencia de la prensa estadounidense, pues Pulitzer, Hearst, fue clave,
pero la prensa en España, ¿crees que tuvo mucha influencia en que surgiera el conflicto, que se diera la guerra? No, no tuvo gran influencia en que surgiera el conflicto. El conflicto y su resultado estaban ya pactados de antemano. La prensa también estaba controlada, en cierto modo, como ya con el caso de España, El Imparcial, uno de los redactores era precisamente el presidente Sagasta, más o menos estaba controlada. Y los medios independientes en España, pues más o menos hablaban de la situación más o menos real, perdón, de cómo eran los acontecimientos y lo que pasaba. La prensa en España pues se limitaba a dar las listas del tipo de barcos, de los barcos que había, de la relación de fuerzas que había entre Estados Unidos y España, y bueno, se veía un ambiente previo bélico que se reflejaba en la prensa española a los norteamericanos. En cierto modo los desdeñaba un poco, los despreciaba un poco. Salían comentarios que decían que los Estados Unidos era un país de vaqueros, un país sin espíritu, sin historia y sin capacidad para la guerra. Eso era más o menos el estado de la prensa española. El caso de la prensa estadounidense tenía un matiz mucho más político. La prensa estadounidense estaba al servicio de los intereses, los que querían propiciar la guerra en sí, o quedarse con las posesiones españolas en África. Había un problema en Estados Unidos para iniciar cualquier tipo de guerra, no solamente contra España, sino con cualquier otro país en aquel momento. Los Estados Unidos eran un país de comerciantes, un país de industriales, un país que estaba recibiendo muchísima inmigración de Europa y de otros lugares, y de China y de otros lugares, para alimentar su máquina productiva, que estaba empezando su segunda revolución industrial. Habían encontrado petróleo en Texas, habían encontrado oro en California, y los Estados Unidos y los norteamericanos en general miraban el negocio. Había una pequeña parte de congresistas que sí eran belicistas, sí eran partidarios de la guerra. Pero el problema es que la sociedad estadounidense no quería la guerra. Entonces había que cambiar esa corriente de opinión. Y para cambiar esa corriente de opinión, ahí sí se utiliza la prensa de una forma populista, y son estos dos periodistas, Randolph Heath y Pulitzer, los que en sus periódicos Journals y World hacen una prensa de tipo marxista, sientan problemas en Cuba, los en Cuba se estaban conculcando por parte de los españoles, y tratan de crear una entrevista para concienciar de la guerra a la sociedad norteamericana. En ese sentido vendrá después el de la voladura del Maine, precisamente. Pero vamos, son dos visiones distintas de la prensa en los Estados Unidos y en España. Ajá, muy bien, muy interesante. Pues vamos con el siguiente tema, que mencionan, pues eso, la explosión del Maine, y dicen si fue una combustión interna espontánea, la causa más probable. Vamos a ver. Que hizo que el vaso rebasara fue la famosa explosión del Maine, el 15 de febrero de 1898, cuando estaba en Cuba, cuando estaba amarrado a una boya en el centro del puerto de Cuba. Explotó al parecer fue una combustión interna espontánea del carbón. ¿Qué te parece? ¿Crees que esa fue la causa más probable de la explosión en el Maine? ¿Se puede decir algo? ¿Tiene sentido pensar que una combustión de carbón podría ser...? No creo que esa fuera la causa. Muchas veces se ha hablado de eso como causa, pero realmente no fue así. Cierto es que los acorazados tipo Maine tenían problemas de combustiones espontáneas, de pequeños incendios y todo eso. Ese tipo de problemas los había habido en otros barcos, pero estamos hablando de barcos que están navegando, que están las carreras alimentadas con carbón y a muchísima presión, y los pañoles de munición con mamparos muy cercanos
a las calderas, con lo cual sí era posible, pero ese barco llevaba ya muchos días parado. Amarrado en puerto, exacto, es lo raro, ¿no? Con las calderas apagadas, y de ninguna manera puede ser una combustión porque no había ninguna fuente de calor que pudiese provocar ese problema. Y tampoco había parado el barco recientemente, un día antes, que pudiese haber algún tipo de carbón que residualmente siguiese en ignición, ni mucho menos. Lleva ya muchos días parado y eso era prácticamente imposible. Ahí se dan unas circunstancias muy extrañas y van en la misma línea que lo de que la campaña que hace la prensa norteamericana para propiciar, o sea, para hacer que la sociedad americana se volviese belicista, porque, como ya he dicho antes, no era partidaria de la guerra. Para mí que fue un atentado de falsa bandera, sin ningún lugar a dudas. La verdad que tiene toda la pinta. Lo que pasa es que alguien puede pensar, bueno, y tantos muertos con un atentado de falsa bandera. Bueno, pues quizá calcularon mal la explosión. Y lo que es sorprendente de todo esto es que, pues eso, 120 años después sigan con el eslogan de recordar el Maine, Remember the Maine, cuando lo que es obvio es que las planchas del barco estaban explotadas hacia afuera y fue una explosión interna. Bueno, pues la historiografía estadounidense, o quien sea, y dentro del gobierno estadounidense, siguen diciendo que fue un atentado español, ¿no? Incluso en los sellos actuales, pues se sigue hablando de eso, como se menciona en esta conferencia más adelante, cosa que comentaremos también. Muy bien, pues muy interesante. Vamos con la siguiente pregunta, que hace referencia pues, al tipo de visita que fue la visita del Maine y del buque Vizcaya. Espontánea del Borbón. Estos son, por ejemplo, la entrada del Maine en La Habana el 25 de mayo de 1898 en visita de buena voluntad. La había mandado el presidente McKinley allí pues para velar por los derechos de los cubanos, de los americanos en Cuba, porque había allí unos jaleos. Y en 24 horas apareció el barco, pero fue una sorpresa. Ahí ven el faro del Morro y el barco entrando. Prensa, de verdad, una noticia que leyó todo el mundo se enteró. De hecho, España mandó un barco, el Vizcaya lo mandó a devolver la visita de cortesía. Visita de cortesía, no sé yo si esa es la mejor forma de calificarlo, ¿no? Bueno, la visita del Maine, más que una visita esta fue una provocación. Fue una provocación porque una visita de cortesía de antemano, las diplomacias lo arreglan de antemano, los cuerpos diplomáticos de cualquier otro país, cualquier barco, y sobre todo un barco de guerra que visita un puerto nacional, previamente se avisa y previamente se acuerda la conveniencia o no de que venga. Ellos no avisaron en ningún momento, entraron con el barco y ya está. Y entraron con el barco porque querían hundir al barco. Querían hundir al barco porque, de hecho, perdón, y luego de lo que se ha estado comentando anteriormente, a partir de la voladura del Maine, la opinión pública norteamericana cambió de opinión completamente. Ya pasó a ser belicista, ya quería venganza, ya quería que Estados Unidos declarase la guerra a España. Y, de hecho, casi 200.000 estadounidenses se prestaron como voluntarios para ingresar a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos como consecuencia de la voladura del Maine. Luego hay que venderlo como un atentado de España. Sí, y aparte recuerdo que comentabas que justo los oficiales, la explosión debe ser por la noche, ¿no? Inicios de la noche, los oficiales del buque no estaban en él, sino que se habían ido a una fiesta, una recepción, ¿no? Hay cosas muy sospechosas. Si no recuerdo mal, hubo 266 muertos, la mayoría afroamericanos, o sea, negros, que fueron las víctimas de esa voladura. Y todos los oficiales, hasta el oficial de guardia que está en un barco, no estaban a bordo. Eso es muy raro, siempre hay algún oficial a bordo. No, en eso no lo había. Fue la marinería la que sufrió las consecuencias y fueron los marineros los que murieron. Estaban en la fiesta y casualmente al día siguiente, el comandante del Maine pidió a las autoridades españolas que se volasen los restos del barco. Sí.
Las autoridades españolas en aquel momento, como criterio, dijeron que no se podía hacer eso si no había una investigación previa. Y bueno, ahí quedaron los restos. Y luego, 20 años después, o 20 y tantos años después, cuando los Estados Unidos controlando Cuba completamente, como si fuera una colonia, y hicieron ellos una investigación. Y lo que hicieron fue reflotar el pecio, cargarlo en unas gabarras y lo llevaron al alta mar y allí lo hundieron, para que ya no se pudiera buscar más pruebas ni se supiera nada más. Y eso está registrado, eso es así. Bueno, pues no querían de ninguna manera que se investigase y tuviese pruebas de qué es lo que había ocurrido en el accidente o en el atentado del Maine. Pues nada, muchas coincidencias, absolutamente sospechoso, pero bueno, no hay pruebas definitivas de que fuera un motivo u otro. Lo que sí es, bueno, lo que se menciona de que la explosión sucedió en el interior porque las planchas estaban hacia afuera, ¿no? Pues vamos a la siguiente frase, al siguiente comentario, que es bastante desacertado, hablando sobre la calidad de la Armada española. Y de la superioridad militar. Engañaba, y sobre todo en la superioridad militar. Y era mentira. Aún ahora he recibido algunos mensajes, y lo hemos recibido muchos, cosas de estas, porque ahora estamos en el 125 aniversario, por eso estoy metiendo yo este rollo, y hablan de eso, que nosotros, los políticos, estábamos vendidos porque teniendo una marina poderosa como teníamos, será imbécil. A ver, que ya ha pasado el tiempo, estudio un poco, ¿no? Pues nada, hay gente que está convencida ahora. Bueno, pues tú en tu libro tienes todo un capítulo dedicado a evaluar la correlación de fuerzas y otro capítulo en el que hablas de las armas modernas que había desarrollado la ingeniería naval española. ¿Qué puedes comentar a esta frase? ¿Cuál estimabas tú que era el estado de la flota de la Armada española? Bueno, esto está en la línea de lo que se nos ha contado hasta ahora sobre Herrera y todo ese tema. No, eso no es cierto. La Armada española era la tercera o la cuarta, si no la tercera, la cuarta del mundo. Y eso no lo digo yo, eso está en todas las revistas militares de la época. Está en todas. Era una armada moderna, una armada compuesta por cruceros acorazados, destructores, torpederos y cañoneros de un gran nivel. De hecho, los barcos que fueron a Santiago de Cuba, el mayor de ellos tenía 5 años, hacía 5 años, o sea que de antiguo nada. Además, el tipo crucero acorazado que tenía las facultades de los acorazados, puesto que tenían una coraza protectora, pero las ventajas de los cruceros, puesto que eran barcos oceánicos de gran autonomía que podían desplazarse a grandes distancias y tenían una velocidad, eran barcos muy veloces, estaban excelentemente armados, porque montaban la artillería, era del sistema González, un inventor español que de aquella había inventado los mejores cañones del mundo. De hecho, los cañones posteriores alemanes, o los alemanes Krupp y los ingleses Vickers, eran una copia exacta de estos cañones González Centurión. Estos cañones estaban en los barcos españoles. Luego, España además tenía una capacidad muy importante en la escuadra española y era su gran velocidad, su maniobrabilidad y el manejo, porque había una buena marina, unos buenos marineros y unos buenos oficiales, cosa que la de los Estados Unidos no era así, eran marinos de fortuna que conforme iban botando los barcos los iban llevando. Bueno, estos barcos tenían la posibilidad de acudir al combate o eludirlo según las circunstancias tácticas del momento. Es decir, si se veían en superioridad podían atacar y si se veían en inferioridad, la gran velocidad que tenían los barcos españoles, porque eran mucho más veloces que los estadounidenses, podían eludir el combate y otra ocasión más propicia. Aparte, tenían los mejores sistemas de comunicaciones y de telemetría para centrar el tiro. Ya te digo, eran también cañones de tiro rápido. La mayoría de cadencia de tiro rápido de calibre mediano
Y tener en cuenta una circunstancia, los grandes calibres en aquella época en los barcos eran prácticamente inútiles. Los grandes calibres, las piezas de grandes calibres hacían un disparo cada 5 minutos, cada 15 minutos, en el mejor de los casos cada 10 minutos. Con lo cual era posible centrar el tiro utilizando una plata, disparándole a un barco que está en movimiento y tu propia plataforma también está en movimiento. Es imposible centrar el tiro de esa manera. De hecho, en los combates que hubo, que fueron prácticamente lo que hicieron los norteamericanos, no hubo ni un solo impacto, que yo creo que no hubo ni un solo impacto de calibre, de cañones de grueso calibre. De gran calibre, sí, sí. Y recuerdo que comentabas en tu libro, explicabas que el porcentaje de acierto de los buques españoles en Cuba fue muy superior, creo en torno al 4%, versus al estadounidense, que fue del 1,5%. Efectivamente, fue un porcentaje muy superior, sobre todo teniendo en cuenta que los barcos españoles salieron pegados a la costa, que solo podían utilizar el 50% de sus cañones de una borda, y en huida y sin buscar posiciones favorables. La idea era salir, encallar los barcos o en todo caso, o en el mejor de los casos, huir. Eso es fundamental para poder tener un porcentaje de acierto razonable. Aún así, el porcentaje de los artilleros españoles fue muy superior al de los estadounidenses, porque la preparación de las dotaciones españolas era superior. Otra cosa es que no se las llevara al combate, que fue lo que sucedió. Me surge una pregunta, Federico, ¿por qué crees que, porque la persona que está dando la conferencia es un oficial de la Marina con mucha experiencia, que creo que debe ser sencillo para él acudir, además es un historiador, debe ser sencillo para él acudir y comparar, ver cuáles eran nuestros buques, pues eso, la velocidad de los buques, capacidades de disparo? Entonces, ¿por qué estas personas tienen la idea de que nuestra armada estaba tan por debajo en capacidades en comparación con la estadounidense? Es que me llama mucho la atención. Sí. Bueno, tanto la sociedad civil como el estamento militar han bebido de las fuentes oficiales. Y luego, por otra parte, la Marina, el Ejército en particular, la Marina en general, el Ejército y la Marina en particular son estamentos muy corporativistas. Entonces hay circunstancias, hay cosas que prefieren pasarlos por encima o no profundizar en las causas. También tengamos en cuenta que personajes de la época hoy en día tienen descendientes en la Marina, porque la Marina es una entidad muy endogámica. Sigue habiendo Montojos, sigue habiendo Cerveras, sigue habiendo Del Árbol, sigue habiendo todo eso. Nadie quiere indisponerse con un compañero que es descendiente de aquellos personajes que intervinieron en los acontecimientos. Y yo creo que eso va un poco por ahí. Luego, por otra parte, hay que defender una línea oficial o una historiografía tradicional, que es la que se ha transmitido. Sí, sí. Y como hablas de no profundizar, yo casi, por lo que los comentarios que vamos a ver ahora, yo casi quizás se hace también una razón importante, porque se hacen unos comentarios con una ligereza, se ve que no se ha profundizado en los personajes, ¿no? La influencia de algunos personajes en todos estos sucesos, y es prácticamente unas opiniones un poco infantiles. En fin, bueno, vamos con ello. No sé si quieres añadir algo más con respecto a lo de la capacidad militar. Yo recuerdo que en tu libro mencionas que, pues eso, según el anuario militar inglés Jane's Fighting Ships, pues se definía la Armada Española como la cuarta del mundo. Bueno, pues eso, confirmando lo que mencionabas antes. Es que, no, como dices, había opinadores objetivos que decían que la Armada Española pues estaba al nivel de la estadounidense. Bueno, se puede comentar muchísimo más. Tendríamos para otra conferencia, pero voy a hablar así muy por encima un poco sobre los barcos americanos. Los grandes barcos americanos, los grandes acorazados que dicen que no eran tan, bueno, que eran grandes. España tenía 2 acorazados de ese nivel, de los 3, como los 3 más grandes norteamericanos, que eran el Pelayo y el Carlos V. Y aparte, el resto de cruceros acorazados que tenía España
Pues la nomenclatura de la época también se denominaba acorazados, no cruceros acorazados. El Maine, por ejemplo, tenía 6.700 toneladas y los cruceros acorazados españoles del tipo Infanta María Teresa, como los que hundieron en Santiago de Cuba, tenían más de 7.000 toneladas. Luego, también es una cuestión de nomenclatura. Si Estados Unidos tenía 8 acorazados, España con esa nomenclatura podía tener 9 perfectamente. Más 2 acorazados costeros, que era la Victoria y la Numancia. Más destructores, que eran barcos que daban 30 nudos, que era una velocidad asombrosa para su época, y cañoneros y torpederos y una marina muy eficaz y muy moderna. Y en cuanto a los Estados Unidos, esos grandes barcos eran barcos inútiles. Eran barcos completamente inútiles y, de hecho, tuvieron muy poca trayectoria en su vida. Eran barcos muy pesados, daban muy poca velocidad, no eran maniobrables, no eran marineros, no tenían capacidad oceánica, porque no podían navegar más de 1.500, 2.000 millas sin tener que repostar, lo que los hacía barcos para defensa de puertos y para defensa de costas, no barcos aptos para el combate. De hecho, en una experiencia poco posterior, en el año 1905, con la guerra ruso-japonesa, en la batalla de Tsushima, los cruceros acorazados japoneses y los destructores japoneses, que ya empezaron ellos a tener destructores, España hasta el 98 era el único país que tenía destructores, hundieron a 9 acorazados rusos. A partir de ahí se dejó de hacer ese tipo de acorazados. Ya no los hicieron más, que eran los tipos de Dreadnought. Después ya hicieron los acorazados tipo Dreadnought de monocalibre. Pero incluso barcos españoles que se hundieron en Cavite o un crucero que se hundió en la bocana de Santiago de Cuba, estuvieron activos, los reflotaron los norteamericanos y los estuvieron activos varias décadas más. Cuando esos grandes acorazados que iban a proporcionar esa superioridad de los Estados Unidos, prácticamente ninguno superó los primeros años del siglo XX. Y eso era el otro comentario que quería hacer. Lo digo porque normalmente que si este cañón de tantísima calibre, que si este barco de tantísimas toneladas, no. Eso no lo estudio. La historia que no es así. De hecho, el acorazado es un concepto que ha fracasado a través de la historia. Ya sería muy largo hablar de eso, pero ya vemos en la Segunda Guerra Mundial, el Prince Eugen es hundido en un fiordo noruego, el Gates de la Plata, el Yamato en el Pacífico y el Bismarck en el Mar del Norte, en el Atlántico Norte. Es un concepto de barco inútil en aquella época y en la época actual. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial no se ha vuelto a construir ningún acorazado. Luego, que digan que los Estados Unidos era superior porque tenía acorazados, eso es un absurdo desde el punto de vista táctico-militar. Sí, y algunos aspectos claves como la velocidad es que era una ventaja abismal a favor de los barcos españoles. Y bueno, aquí se me viene a la mente un dato que vi en una conferencia de Carlos Canales, otro historiador que también ha hablado un poquito del 98, pero bueno, que sabe mucho del ámbito de la Marina y tal, y mencionaba que por aquella época, y me sorprendió mucho el dato, la Marina Mercante Española, él decía que era la segunda del mundo, no lo he podido contrastar, pero pues, entonces no nos debería extrañar que la Marina de Guerra Española pues fuera también una de las primeras del mundo. Sí, efectivamente. La Marina Mercante Española era la segunda del mundo, la primera era la inglesa, pero la Mercante Española era fantástica, era estupenda. Tenía grandes transatlánticos, sobre todo de la compañía transatlántica. Eran barcos que hacían tanto de pasajeros como de mercancías, que hacían la ruta del Atlántico continuamente. Eran barcos muy grandes, muy poderosos, de hecho, 12 de esos barcos de más de 10.000 toneladas y con una velocidad de 20 nudos fueron rearmados, fueron artillados en sus cubiertas y pretendidamente tenían que actuar como cruceros auxiliares en caso de un enfrentamiento bélico. No se lo llevó al combate tampoco. Pero desde luego la Marina Mercante Española
era de las mejores del mundo, en concreto la segunda. Y es más, los marinos mercantes españoles demostraron tener más capacidad y conocimientos náuticos que los estadounidenses, porque burlaron los tanto de La Habana como de Cienfuegos, como de Matanzas, todos los puertos que tenían bloqueados los Estados Unidos, ellos los entraban y salían como querían, y eran marinos mercantes. Hicieron un gran papel y algún día había que escribir de los capitanes de los barcos de la Marina Mercante Española en el desastre del 98, porque fue desde luego en eso estaban al margen de las traiciones y al margen de todo. No sabían de conjuras ni sabían de nada. Cumplían sus obligaciones, llevaban suministros, llevaban tropas, seguían haciendo el comercio y hacían lo que querían con los barcos de guerra norteamericanos, entrando y saliendo de los puertos. Ajá, muy interesante, muy interesante. Pues vamos ya con el siguiente comentario del conferenciante que menciona, y es un poco hacer historia ficción, pero dice que bueno, si hubiéramos vendido Cuba, habríamos salvado Puerto Rico y Filipinas. A mí me llamó mucho la atención esto, sobre todo porque bueno, Puerto Rico fue atacado y conquistado antes que Cuba, y me pareció llamativa la afirmación, pero bueno, vamos a verlo. En cuenta que Cuba era considerada pues como podría ser Mallorca o Tenerife, ¿no? La Gran Canaria. Vender Cuba, que era aquella opción que decía yo antes que habían ofrecido 300 millones más 1 millón a cada ministro, y si hubieran vendido Cuba, nos hubiéramos salvado Filipinas y Puerto Rico. Pero vender Cuba repugnaba, era como si dijéramos, pues vamos a vender Mallorca a Francia, o que no entraban en la cabeza de nadie. Hombre, yo creo que repugnaba lo mismo deshacerse de Puerto Rico o de Filipinas, ¿no? Pero bueno, no sé, ¿qué opinas sobre esto? Aunque sea un poco hacer historia ficción. Vamos a ver, esto viene de antes. Ellos querían Cuba, querían Puerto Rico. No tenían tanto interés por Filipinas. En el Pacífico querían tener una base de carboneo para su comercio. Y bueno, ya se arreglaban con su aliado en Hong Kong y con la conquista de la isla de Guam. Pero vamos, ellos querían Cuba, ellos tenían la doctrina Monroe. La doctrina Monroe tenía ya varias décadas, era América para los americanos, y en concreto para ellos, no era para todos los americanos. Es América para los estadounidenses, está claro, sí. Llevan 200 años así, sí. Claro, querían Cuba, querían Puerto Rico y se llevaron el 60% del territorio de México y tuvieron pretensiones y estuvieron a punto incluso de quedarse con Panamá. Luego, así es, no es que fuese algo ajeno a los intereses de los Estados Unidos. Los Estados Unidos llevaban ya muchísimo tiempo, muchísimas décadas detrás de Cuba y de Puerto Rico. No era una novedad, ni tampoco Cuba y Puerto Rico fuese algo que se pudiera enajenar o que se pudiese vender de cualquier manera. Es como eran provincias españolas, eran como si hubiesen pretendido vender Cuenca o Mallorca o Canarias. Es exactamente igual. A efectos morales y a efectos patrióticos era lo mismo. Sí, y desgraciadamente me recuerda a las... Preguntó a los cubanos si querían ser vendidos. Eso no ocurrió. Exactamente. Y por eso las analogías con Ceuta y Melilla, incluso Canarias hoy día, pues no son nada desacertadas, yo creo, ¿no? Porque sé que en aquella época, pues eso, Cuba era pues como Canarias. Efectivamente. Y si nos ponemos a hablar de Ceuta y Melilla, pues no paramos, porque aquí yo veo una tercera fase. Hay una primera fase en que se destruye España, que es después de la Guerra de la Independencia, con las secesiones de los estados de América. La segunda fase es en el 98, con las últimas posesiones del Pacífico y del Caribe. Y no sé, parece que estamos asistiendo a una tercera fase con Ceuta, Melilla y Canarias, incluso la propia península. Pues da esa sensación. Y bueno, pues vamos, si quieres, con la siguiente pregunta, en la que, pues, y por eso hablaba yo de que me parece que es que había un conocimiento muy superficial de todo lo que sucedió. El conferenciante hace una semblanza muy pobre, yo creo muy equivocada, sobre Sagasta y sobre los ministros. La verdad que una perspectiva muy pobre. Además, decían los
los españoles, como la vendamos, se nos tira, y lo decía Sagasta, se nos tira todo el pueblo encima, ahora que hemos conseguido esta paz, y saltamos todos por el aire. Esto era la idea que tenían. Entonces, se fue a la guerra. Sagasta, Práxedes Mateu Sagasta, que era el ministro era el ministro de entonces, ministro de gobierno, bueno, del Consejo de Ministros se llamaba entonces. Pues digamos que le tenía miedo. Yo pongo miedo, respeto, hay que tener cuidado con el ejército, con la prensa, la opinión pública, los sentimientos nacionalistas y la desestabilización de la paz nacional, porque esa paz que les había costado tanto conseguir, si cedían Cuba, pues se les iba a tirar la prensa, la prensa y la opinión pública. Ella estaba convencida de que, ¿cómo hacen esto si nosotros vamos allí y los vencemos en un 2x3? ¿Cómo van a dejar Cuba? Vamos allá y ya está. Y entonces... Bueno, pues no explica prácticamente nada sobre Sagasta. Bueno, Sagasta, gran maestre de grado 33 de la masonería, con importantes contactos con la masonería anglosajona. Bueno, ¿cuál crees tú que fue el papel de Sagasta en todo esto? Bueno, efectivamente, Sagasta era el gran maestre, la gran masón del grado 33, exactamente igual que McKinley, el presidente de los Estados Unidos, también era el gran maestre de la masonería estadounidense. El tema de Cuba estaba ya hablado y apañado de antemano. No se entregó antes porque no había llegado el momento propicio. Y no se aceptó la transacción de los 300 millones de dólares más el millón en concepto de comisión a cada uno de los ministros del gabinete, porque tenían miedo a que se produjera otra guerra carlista. Y tenían miedo a que grandes sectores del ejército no lo iban a tolerar, y tenían miedo a que hubiese un levantamiento popular que acabase con el régimen de restauración. Pero estaban firmemente decididos a entregarla. Ya lo habían intentado anteriormente, ya se intentó en época del general Prim, cuando siendo Sagasta ministro de la Gobernación. ¿Y cómo se entrega a Cuba? ¿Cómo se entrega a Cuba y que no sea mediante una transacción comercial? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y cómo lo hacemos sin que tengamos una revuelta popular, sin que se rebele el ejército? Bueno, pues vamos a guerra, pero en fin, vamos a una guerra ficticia, vamos a una guerra en la que con las menos víctimas posibles, con las menos bajas posibles, tener la excusa para decir, bueno, no hemos tenido más remedio, no hemos vendido Cuba ni hemos entregado Cuba, nos la han dado porque son superiores a nosotros. De ahí la historia tradicional viene diciendo que eran muy superiores en ejército y todas las pamplinas que nos han contado. Aquello es una derrota pactada y fue un simulacro de guerra, No hubo enfrentamientos en mar abierto, en ningún momento, ni en Cuba ni en Filipinas. No hubo enfrentamientos en tierra apenas. El desembarco que hicieron en Iquique los norteamericanos un poco, y cuando estaban prácticamente vencidos los norteamericanos, que iban a reembarcar, cuando Cervera decide sacar a la escuadra para que la bombardeen, obviamente, sin ningún tipo de precaución ni nada. Tengamos en cuenta una cosa, hay un principio de la infantería que dice que hasta que un territorio no lo ocupa la infantería, no se puede considerar conquistado. Solamente en Cuba había 200.000 miembros del ejército español. 200.000 de todos los pueblos. En Puerto Rico había 17.000 y en Filipinas 30.000. Los Estados Unidos tenían un ejército de 30.000 hombres, 30.000 que además estaban encuadrados en escuadrones de caballería, sin ningún tipo de conocimientos, de experiencia bélica. Solamente se había inventado a las tribus de indios en el Medio Oeste, nada más. Eran vaqueros, prácticamente. No lo hubiesen podido conquistar de ninguna manera, aún no teniendo la Marina, porque la excusa era que con Marina nos tenemos que rendir. No podían haber
puesto pie en Cuba. En Cuba hubieran sido vencidos, y más en las condiciones que era Cuba, con la manigua, con la selva, con las enfermedades tropicales. Eso no lo hubiesen podido hacer los norteamericanos, y menos con el ejército tan pequeño que tenían. Y no se dio lugar a combatir en tierra. No se dio lugar. Rápidamente entregaron Cuba, rápidamente, en la conferencia de París. Que por otra parte, no fue una rendición de un país a otro, fue una venta, fue un contrato de venta. Se quedan con Cuba y con Filipinas a cambio de 20 millones por un lado, 25 millones por otro, tal, los millones que hablaban al principio. Pero un país que vence a otro en una conferencia de rendición, lo primero que se hace son reparaciones de guerra. Y España no paga reparaciones de guerra, y no solamente eso, sino que de la repatriación de los soldados españoles y los estadounidenses. Y encima pagan un dinero. En la Segunda Guerra Mundial fue consecuencia de la Primera Guerra Mundial las reparaciones de guerra que Alemania tuvo que pagar en Versalles. Cierto, cierto, cierto. Sí, sí, no. La potencia que pierde la indemnizan. Es algo inaudito en la historia de las capitulaciones. Sí, son hechos súper llamativos, pero sobre todo hay hechos palmarios que hay que siempre poner por delante cuando se hable sobre esto. Y sobre Cuba oye, había 200.000 soldados españoles. ¿Cómo un ejército de 30.000 va a conquistarlo y se cede sin la menor lucha prácticamente? Pues, ahí pasa algo. Y sobre Filipinas, 6 barcos van a rendir un territorio de 7.000 islas y 300.000 kilómetros cuadrados. A ver, que me lo expliquen. Esto es imposible. O sea, se puede haber perdido la batalla de Cavite, pero lo que queda para que el ejército estadounidense se haga con Filipinas, pues es enorme todavía, ¿no? En cambio, se entregan sin luchar, sin poner la menor dificultad. Estaba todo pactado. El caso de Filipinas es muy curioso, es muy curioso. Tienen que mandar los barcos más ligeros, los cruceros más ligeros y menos gente, porque eran los únicos que tenían capacidad oceánica y para poder navegar tantísimas millas sin tener que repostar. Luego no eran los mejores barcos, ni mucho menos. En Filipinas se les enfrentan 6 de los 9 cruceros que había, solo 6. Y luego los torpederos tampoco entran en combate. No se enfrentan delante de Manila con toda la artillería de las baterías de costa de la propia plaza y de las islas por donde tenían que pasar los barcos americanos, y luego llevan el combate a Cavite con los barcos fondeados, sin poderse mover ni buscar posiciones favorables de tiro ni nada de nada. Y no solo eso, sino que la insurgencia de Aguinaldo había sido reprimida y poco antes del enfrentamiento en Cavite se rearma a la guerrilla, se le devuelven las armas a la guerrilla, diciendo que iba a apoyar a los españoles en contra de los americanos. No, los americanos apoyaron a los norteamericanos, y de hecho fue la insurgencia, los insurgentes filipinos los que rodearon Manila, mientras estuvieron los americanos allí, que bueno, llegaron con los barcos, pero no tenían infantería ni fuerzas de tierra para desembarcar y tratar de ocupar Manila. Fueron los mismos insurgentes filipinos armados por el gobierno español. Sí, alucinante, alucinante. Y pues vamos con el siguiente comentario, que también es llamativo porque califica de pobre Cervera al almirante Cervera. Vamos a escucharlo. Pero ellos lo sabían. Sagasta y sus ministros sabían que no había nada que hacer. Pero fueron a la guerra. Fue un huir hacia adelante. Y a Cervera, al pobre Cervera, lo mandaron con su escuadra a sabiendas de que iba al matadero. Cervera también lo sabía. Y por eso empezaron a llamar el segundo Trafalgar. Pero Práxedes Mateu, Sagasta, dijo: o la guerra con todas las consecuencias o el deshonor. Y el deshonor habrá concluido con todo y con todos. Eso era lo que podía pasar, y eso era lo que seguramente iba a pasar. El pobre Cervera, pues bueno, además es curioso porque un poco más adelante el mismo conferenciante pues critica la actuación de Cervera en la famosa salida de Santiago. ¿Qué opinas? Vamos a ver, para entregar Cuba a Estados Unidos había una trama política.
que era la fundamental, esa trama política y esa conjura política. El autor intelectual, o los autores intelectuales de la entrega de Cuba y Filipinas a los Estados Unidos fueron los políticos. Pero claro, los políticos se tenían que rodear de una serie de peones dentro del ejército y dentro de la marina. Cuando muere Caradas del Castillo y entra como presidente del gobierno o presidente del Consejo de Ministros, Sagasta, la primera medida, lo primero que hace es destituir al general Weyler, que era el que había pacificado Cuba y que tenía un plan de defensa perfecto y muy bien estructurado para hacerle frente a los Estados Unidos que hubiese habido guerra. Pues lo primero que hace es destituirlo. Destituye a Cervera. Destituye a los mandos más valiosos y prepara el ejército español, tanto en Cuba como en Puerto Rico, como en Filipinas. Y pone otros militares, digamos que de corte más político y obedientes a consignas políticas, no a la doctrina militar, ni a la forma de cómo tienen que actuar los militares. Un militar, un general, un almirante, tiene que actuar según su criterio y tiene que actuar según la situación táctica o estratégica del momento. Estos actuaban recibiendo instrucciones. Entonces, digamos que tanto Cervera como Montojo, como Luis del Árbol, como General Pando y todos estos que tuvieron actuaciones incomprensibles eran peones al servicio de esa conjura que habían orquestado los políticos. Y eso es lo que puedo decir de Cervera, de Montojo y de otros militares que actuaron como lo hicieron. Es que, sí, la verdad que cuesta interpretarlo de otra forma porque, bueno, pues cuando se conoce el detalle y todas las posibilidades que había, porque lo hemos explicado también en la charla que tuvimos, pues, se podía haber tratado de salir de noche y bueno, lo comentamos más adelante porque hay una referencia durante la conferencia a ello y lo vemos. Vamos con el siguiente comentario porque, bueno, pues aquí da a entender que la prensa española es la que fuerza la guerra. El desastre, que luego se vio que la prensa no había actuado con honestidad. Cuando se perdió Cavite, que fue lo primero que se perdió, se perdió Filipinas, quiero decir, en la batalla de Cavite, que fue la primera batalla con Dewey, el 1 de mayo de 1898, la prensa española se dio cuenta y dije, caramba, estos americanos son duros, pues no son lo que decíamos nosotros, aquí pasa algo. Claro. Bueno, lo hemos comentado un poquito antes, no sé si tienes algo que añadir. No, poco más que añadir. La prensa española era ignorante de la misma manera que era ignorante la sociedad española, que no conocía lo que estaba ocurriendo y no conocía la traición que se estaba gestando. Entonces la prensa se sintiera sorprendida cuando ocurren los acontecimientos y cuando ocurren los desastres, entonces podían pensar, claro, es que son muy superiores, pero no es así. La prensa actúa en función de los acontecimientos de cada momento. Pero no tiene la culpa. La prensa no lleva a España a la guerra, ni muchísimo menos. Exacto. Sí, eso parece una exageración mencionar esto. Muy bien, pues en el siguiente punto, él habla de que los estadounidenses consideraban a Cervera como casi como un héroe y tal, y como si eso pues validara su actuación. Vamos a escucharle. Los americanos también luego se dieron cuenta de que la prensa amarilla había actuado, se había pasado varias calles. Cuando Cervera hizo la salida que hizo, allí fue considerado como un héroe. Es discutible, pero bueno. Además, Cervera había ayudado a la dotación del Merrimack, que era un barco que habían intentado hundir en la bocana del puerto, y la artillería pues se lo cargó por camino y tal. Ellos ayudaron, Cervera ayudó a la dotación, incluso mandó a los americanos a los prisioneros. Bueno, pues después la prensa americana pues los puso bien a todos los españoles y la verdad es que los trató de maravilla. Pues la verdad que casi a mí me da que pensar algo mal que lo trataran tan excelentemente a Cervera, ¿no? No solo la prensa, sino el propio gobierno estadounidense, ¿no? Bueno, Cervera fue un agente al servicio de sus intereses. ¿Cómo lo van a tratar mal? ¿Cómo lo van a tratar mal si saca en condiciones de ser machacada por la escuadra norteamericana? Pues les caía estupendamente, como es lógico. Cervera se estuvo paseando
por los Estados Unidos, dando conferencias de prensa y impúdicamente de todo lo que había ocurrido. Claro que lo trataron bien, sí, mejor, actuó mejor que sus propios almirantes. Lógico. Para ellos, estupendo, claro. Cierto, cierto. Y bueno, el siguiente, ahora ya digamos que la conferencia entra en la fase de preguntas y de comentarios del público y bueno, pues había traído aquí un comentario extraño de una espectadora sobre la Guerra de las Malvinas que verdaderamente me llamó la atención, no sé, bueno. Gracias. Hay otro episodio también muy parecido de la Guerra de las Malvinas que pasó exactamente igual con los argentinos. Se creían que Inglaterra aquello era y entonces pues pasó lo que pasó. O sea que esto ya no es nuevo. La historia se repite y esperemos que se quede quietecita, que no se mueva más. Bueno, esto no sé, a mí me llamó la atención y me preguntaba si en ambientes de la Armada o en la Liga Naval la influencia del mundo anglosajón pues es fuerte, es poderosa. No sé si lo sabrás o si tienes algo de información, porque da la sensación de que pues, en el caso del conflicto de Inglaterra con Argentina se posicionan del lado de Inglaterra, cosa que me llamaba la atención. Bueno, no sé si... Bueno, no sé yo qué tipo de conexiones podrá tener. De todas formas, el conflicto de Malvinas no tiene mucho que ver, ni tiene mucha relación, ni muchas semejanzas con el tema del desastre del 98. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues nada, pasamos al siguiente comentario, que ya sí que es bueno, pues sobre el submarino, que me hace un comentario como un poco despectivo hacia la importancia que podría haber tenido un submarino en el conflicto, o varios submarinos, que realmente pues todos entendemos que habría sido clave, ¿no? Habría sido capital contar con el apoyo de submarinos en los conflictos navales. Que hubo por ahí un hombre de negocios que quiso hacerse con los planos y demás. Lo que sí es verdad es que Dewey dijo que si España hubiera contado con submarinos, unos cuantos submarinos Peral, la cosa hubiera sido diferente. Es verdad, en cierto modo, pero son elucubraciones. El submarino Peral era un submarino eléctrico, disparaba torpedos, demostró su capacidad operativa, pero bueno, yo que conozco el percal y demás, me cuesta, habría que poner ese submarino en que habite, submarinos de esos, o en el Caribe, con torpedos operativos, torpedos dispuestos para ser disparados, torpedos que funcionaran, gente entrenada y demás. O sea que el tener el submarino metía miedo, por supuesto, pero yo tengo mis dudas, pero yo pienso como pienso. No sé, no parece exageradamente complejo el haber sido capaces de llevar un submarino a Cuba, otro submarino a Filipinas, en el caso, bueno, de que en el 88, 10 años antes, hubiera salido adelante el proyecto del submarino Peral, ¿no? ¿Qué opinas? Vamos a ver, en primer lugar, el submarino hubiese sido un arma disuasoria tan potente que por el solo hecho de tener submarinos se podía haber cualquiera hubiese sido de hacer una guerra contra una potencia o contra un país que tuviera submarinos. Eso sería para empezar. Pero la cuestión de perder o ganar la guerra no fue cuestión de que llegase o no llegase el submarino a tiempo. Podría haber habido 20 submarinos en el 98 y el resultado hubiera sido exactamente el mismo, porque no había voluntad de conservar Cuba, la voluntad de entregarla. Con lo cual, si hubiera habido submarinos, no se hubiesen mandado, sencillamente. De la misma forma que los dos mejores barcos de las dos tropas americanas, como española, que eran el Pelayo y el Carlos V, no se mandaron al combate. Pues no se hubieran mandado submarinos al combate, está claro. De la misma forma que en Filipinas, los 5 torpederos que había que podían haber atracado a la escuadra de Dewey por la retaguardia, no se mandaron al combate. De la misma forma que los 10 atlánticos artillados que había preparado y la escuadra de reserva que había preparada para acudir al Caribe Pacífico, tampoco se mandó. No se pretendía ganar la guerra. Luego, si no se pretende ganar la guerra, tengas un submarino o tengas un arma atómica, da exactamente igual. Entonces, el submarino no hubiese influido con otro tipo de gobierno y hubiese influido si España hubiese querido ganar la guerra. Naturalmente,
Pero daba igual que hubiera submarino o no submarino, ese no es el concepto, eso no es la causa ni la excusa por la cual no se gana la guerra. Pues tienes toda la razón y lo has expresado con total claridad. Es que aunque hubiéramos tenido 50 submarinos, pues no habría servido de nada porque es que se quería entregar los territorios de ultramar. Es así de triste. En fin, pues vamos con el siguiente comentario, que también me parece extraordinariamente desacertado, porque dice como que pues, las tripulaciones no sabían tirar torpedos. O sea, el país que inventó los destructores tenía Villamil estaba en el conflicto, allá en Cuba, falleció allá encima y hay que escuchar que no sabía tirar torpedos, ¿no? Cuando, bueno, pues era el principal arma de los destructores. Hay que tener en cuenta que los cruceros españoles tenían torpedos. Ninguno tiró un torpedo. ¿Por qué? ¿Por qué no tiró un torpedo la Teresa contra el Brooklyn que iba contra él? Yo creo que porque no sabía, que estaba mal. Pues la verdad que cuando yo oí esto me quedé un poquito estupefacto. No sé qué opinas. Vamos a ver. En el año 1878 se crea la Escuela de Torpedos y Minas en Cartagena y a continuación en los otros 2 departamentos marítimos. O sea, 20 años antes ya había una escuela de torpedos con doctrina, con adiestramiento. España utiliza los torpedos casi simultáneamente, un poco después que Inglaterra y casi simultáneamente Francia, que son los 3 primeros países que utilizan torpedos. Y no solamente eso, como has dicho antes, estaba Villamil y Bustamante. Bustamante fue el inventor de minas submarinas y del torpedo eléctrico. Los torpedos que había hasta entonces eran con aire comprimido, con muchísima menos velocidad, con mucho menos alcance y con muchísima más estela, porque iban soltando burbujas del aire comprimido. Había adiestramiento para el manejo de torpedos y ese adiestramiento lo había hecho tanto Bustamante con los torpederos como Villamil con los destructores. Que el destructor es un barco que se hace para lanzar torpedos y el inventor del destructor es español y tanto Bustamante como Villamil estuvieron en Cuba. Si alguien sabía manejar torpedos eran los españoles. Los mejores técnicos en el manejo de torpedos estaban en el frente, estaban en Cuba, tanto Bustamante como Villamil. Es totalmente, eso ya no quiero decir lo que me parece que denota, pero... No, tienes toda la razón, porque es que al recordar que Bustamante es el inventor del torpedo eléctrico, es que es alucinante, ¿no? Esa afirmación es un desconocimiento supino, ¿no? Bueno, pues es lo que me parece a mí. Sí, vamos, los torpedos sí, con profusión. Además, los cruceros también llevaban torpedos, Es más, había una diferencia entre los cruceros o acorazados españoles y los norteamericanos. Y es que los españoles llevaban torpedos por tubo lanzatorpedos. Y los norteamericanos, un torpedo por cada 4 tubos. Ellos que no los sabían usar, ni los habían utilizado nunca. Aquí había adiestramiento de ataque de torpedos con los destructores. Eso lo había hecho Villamil. Y Bustamante en la Escuela de Armas Submarinas de Cartagena lo había hecho con torpederos y con adiestramiento y saber y el manejo táctico de los torpedos se conocía en España de primer nivel, sin ningún lugar a dudas. Sí. Es sorprendente. Bueno, pues la siguiente afirmación va un poco en una línea parecida, porque claro, es fácil culpar de que pues no, son los errores en la logística, que pues que los españoles somos muy incapaces, muy desordenados y tal, ¿no? Y que si las minas no funcionaban, tal, pues porque un deficiente mantenimiento. Cuando tú en tu libro hablas de algo muy distinto, ¿no? Vamos a escucharlo. La logística, las minas españolas no fallaron. Se iban a llevar minas de Bustamante, que era el jefe de Estado Mayor, pero no se cargaron, no llegaron a tiempo y no se cargaron en España. O sea que todo eso está muy bien, pero la logística era importante y la logística era un desastre, porque las guerras se ganan combatiendo y tal, pero quien gana la guerra son los logistas, los logísticos. Pues, ¿qué opinas?
Bien, efectivamente, quien gana la guerra es el partido, estoy totalmente de acuerdo. Pero aquí ocurre una cosa. La logística fue saboteada, de todos los puntos de vista. Fue parte del sabotaje, fue la logística. No solamente las minas, los proyectiles fueron mandados. Proyectiles a los barcos fueron mandados. Proyectiles de ejercicio, es decir, que estaban enlazados con arena. Una explosiva, en un gran porcentaje. Luego, eso fue un sabotaje. Otro sabotaje fue lo de las minas. Las minas y los mecanismos de detonación de las minas no los montaron, o los montaron de forma deficiente. Con lo cual, eran como unos contenedores muertos que podías tropezar con ellos, pero no pasaba absolutamente nada. De hecho, en Cárdenas y en Cienfuegos, en algunos de los combates menores de la Armada Española, de los barcos menores que había en esos puertos, dos cruceros americanos, uno enrolló con la hélice una mina submarina, otro colisionó con otra mina y no explotaron. Después los americanos sacaron del agua más de 20 minas. Todas estaban mal montadas. Luego, eso quiere decir que habían sido saboteadas. Habían sido saboteadas las minas, habían sido saboteadas gran parte de los proyectiles, les habían montado los casquillos al revés, con lo cual no estuvieron bien en las recámaras. Entonces, la logística efectivamente es importante, pero en la logística hubo un sabotaje total. Y hubo más sabotajes todavía. Por ejemplo, otro de los sabotajes es que los soldados españoles llevan 11 meses sin cobrar. Eso es otro sabotaje moral. Y otro sabotaje es la dieta y la alimentación de los soldados españoles. Era miserable. Era una dieta de hambre. Y era una dieta de hambre porque a los proveedores el gobierno les pagaba y los proveedores se negaron a entregar víveres de boca a los soldados españoles. 11 meses sin comer y comiendo miserablemente y atacados por las enfermedades. De los 60.000 muertos que hubo en Cuba, solo el 5% fue por causa de los combates. El resto fue por las miserables condiciones y las enfermedades a que se tuvieron que enfrentar los pobres soldados españoles en Cuba. Esas fueron las víctimas, esas fueron las principales víctimas. Muy bien, pues vamos con la siguiente frase, y es un comentario ya de un espectador que habla sobre el proyecto del submarino Peral y parece que ignora que fue saboteado por el gobierno, ¿no? Bueno, unos pequeños comentarios a tres temas que han surgido. Primero, lo que dijo el almirante Denby que si España hubiera tenido unos submarinos de allí en Filipinas. Esto lo dijo en un momento en el Congreso en donde se discutían los presupuestos para hacer nuevos submarinos. Pero el submarino Peral nunca estuvo previsto que fuera ni a Baleares, ni a Canarias, ni a Cuba, ni a Filipinas, porque la gran cosa de Peral es que él lo ideó, lo construyó, hizo el empleo táctico y dijo cuántos debía haber. Y nunca se pensó en enviar allí los submarinos. A mí la verdad que me sorprende mucho que en la Real Liga Naval, que se supone que pues tiene que atesorar el conocimiento sobre nuestra historia naval, pues se desconozca esto, ¿no? Pues que el proyecto finalmente no salió adelante, pero porque el gobierno, los ministerios de la Marina se empeñaron en destrozarlo y que nunca hubo en el 98 ninguna unidad disponible del submarino Peral. No sé, ¿qué opinas? Vamos a ver, el submarino Peral no era el submarino efectivo, era un prototipo. Era un prototipo en el que se hacían todas las experiencias y en ese prototipo se demostró su viabilidad. Se demostró que podía llegar bajo el agua, efectivamente el submarino, y se demostró sobre todo que podía lanzar torpedos debajo del agua sin ser visto, y eso estaba conseguido. Ese era el prototipo. Luego había un segundo, que era hacer un submarino más grande, un submarino que tuviese un cañón en cubierta, en superficie, y que incorporase un motor diésel para cargar baterías navegando en superficie o con el snorkel.
Pero el proyecto no se desarrolló, se quedó en fase de proyecto porque el Estado español no quiso continuar con el proyecto de submarinos. Si hubiese querido continuar con el proyecto de los submarinos, en el 98 y mucho antes hubiese habido submarinos y demás capacidad, incluso el prototipo de Peral. Pero si no se hicieron fue porque no quiso el gobierno. Y de hecho el gobierno lo que hizo fue publicar los planos del submarino en la Gaceta de Madrid, que era el boletín oficial del Estado de entonces, para que se enterasen países del mundo cuando eso tenía que haber sido un secreto militar. No había voluntad de tener un arma efectiva ni importante, innovadora como era el submarino. No se quiso hacer y de hecho no se hizo. No es que faltó tiempo para hacer submarinos, se quisieron hacer, sencillamente. Y si se hubieran hecho, estoy seguro que no los hubiesen mandado tampoco, como no se mandó al Peral. Exacto. Pues está muy claro. Pues vamos con los dos siguientes comentarios de un espectador y del propio conferenciante hablando sobre Sagasta, también un poquito desafortunados. Yo creo que había un convencimiento claro de que la guerra estaba perdida de antemano. Hay una frase famosa, creo que fue de Sagasta, que dijo: hasta la última gota de sangre, hasta la última peseta. Eso indica ya una predisposición clarísima de convencimiento de que la guerra estaba perdida. Y después mandar tanto a la flota de Cervera como después a Filipinas, la de Cámara, sin siquiera tener previsto los puertos donde tenía que aprovisionarse de carbón la flota. De manera que no hay por dónde cogerlo eso. Los políticos lo sabían. Lo sabía todo el mundo, pero eran los políticos. Pero ya he contado lo que les movía a muchos de ellos, porque lo terrible era, si cedían, perdía la estabilidad de España, y España, que durante el siglo XIX fue una jaula de grillos. Allí el que se aburría era porque quería, pues tenía un estado de paz que no querían romper. Y entonces fue por eso. Pero lo sabían los políticos, lo sabía Sagasta, lo sabía todo, lo sabía a ese nivel, por supuesto que sí. Pero ocurrió lo que ocurrió. Porque la prensa, la opinión pública, mucha gente, pues empujaba para que se fuera a la guerra. Porque esos estaban convencidos y en aquellos tiempos, yo no sé ahora si he llegado el caso, pero si la masa decía que hay que ir ahí, ¿cómo no se va a ir ahí? Eso está ganado, eso está hecho y tal. Pues a ver quién es el bonito que dice que no. Era lo que decía Sagasta. Bueno, pues la verdad que muy desafortunada, equivoca la frase de Cánovas, que además lo que trasladaba era la intención de luchar hasta el final, no una intención derrotista, que se la atribuye a Sagasta, que sí que sabemos que bueno, pues no hizo nada por defender los territorios de ultramar. Y bueno, no sé. Bueno, esa frase, efectivamente, como tú dices, no es de Cánovas del Castillo. Dijo que por defender Cuba se entregaría hasta la última gota de sangre y se gastaría hasta la última peseta. Y esa frase le costó el atentado y el magnicidio. A continuación de decir esa frase, lo mató un supuesto anarquista. Luego, Sagasta entra en ese momento, que sí era partidario de entregar Cuba, y posiblemente entrase Sagasta y se pudiese hacer la operación. No me la cabe la menor duda. Luego, en cuanto a que la escuadra de Cámara no tenía previsto estaciones de carboneo, si se dirigía a Filipinas, pues no es así. Tenía comprometido el carboneo en Etiopía, en Siam y en Macao. Eso estaba perfectamente previsto. No sé qué son esas cosas. Pues eso estaba previsto y está publicado. Lo que ocurre es que la reserva del almirante Cámara ni se mandaría al Caribe ni se mandaría al Pacífico, porque había que dar facilidades al enemigo, naturalmente. Ajá. Muy bien, pues vamos con el siguiente comentario, que habla de la salida de Cervera, y hasta el propio conferenciante, pues como no puede ser de otra manera, pues le genera
dudas, porque aquello, y supongo que para cualquier marino o cualquier oficial de marina, es que no hay por dónde cogerlo, ¿no? Y incluso él, manteniendo el relato oficial, la versión oficial, pues no tiene más que, no puede evitar pues, hacer comentarios negativos sobre lo que sucedió. Sí, como antes. Muchas gracias por la conferencia. Y una pregunta muy concreta. Ya ha tocado algo el almirante Cervera. ¿Cómo le trató la prensa? En Estados Unidos ya lo ha dicho esto, pero ¿y en España cómo le trató? Cuando en Estados Unidos, bien. Aquí cuando llegó a Santander, me parece que llegó a Santander, porque a los americanos le dijeron, bueno, que se encargue él con su barco, coja a la gente. Aquí él esperaba que lo recibieran de uñas. Y se llevó una sorpresa, porque también lo recibieron muy bien. Así que el primer sorprendido fue él, porque él se temía que lo hubieran tratado, que lo trataran mal. Pues lo trataron bien. Después ya vinieron otras cosas, pero en principio... Bueno, pero es que Montojo fue otra cosa. Montojo terminó hundiendo barcos, condenándolos, yéndose para tierra, reculando. O sea, lo de Montojo fue un desastre. No tiene nada que ver. El otro es muy discutible y eso podríamos estar hablando y es otra cosa. Nos salimos del tema. Este Cervera, Bustamante, que era su jefe de Estado Mayor, le había dicho por 2 veces salir de noche a toda velocidad y podemos salvarnos. Él decía que era peligroso. Una vez había mala mar y el práctico dijo, se puede un barco estropear ahí en la salida y ya queda cerrado. Y el tío salió, pues, un día a las 9 de la mañana, echando humo, días claros, uno detrás de otro, esperando a que bajara el práctico y tal. Claro, los otros se entraban y bom, 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 bom. Y adiós, muy buenas. Eso es muy discutible. No vamos a entrar ahora porque podríamos estar aquí semanas. Pero bueno, lo hizo. Y luego él se tiró con el Teresa contra el Brooklyn para que los demás escaparan. Es lo que yo digo. ¿Por qué no le tiró torpedos? Pues porque no sabía, yo qué sé. Bueno, es que la verdad que aquí hay como bastante a comentar de nuevo. No sabían tirar torpedos, increíble, ¿no? Pero los motivos, absolutamente, las razones nimias, absolutamente insuficientes para no haber tratado de salir de noche o hacerlo de una forma distinta. En fin. Es curioso, ni Bustamante ni Villamil, por lo visto, sabían tirar torpedos. Los técnicos que había en el mundo en aquella época. Pero bueno, la cuestión ya no es que saliese de día o saliese de noche. La cuestión y la pregunta del millón, ¿por qué interna la escuadra en Santiago de Cuba, que es una ratonera? Que si metes ahí la escuadra ya sabes que no la vas a poder caer. Solamente se pueden ocurrir 2 cosas, porque quiera hundirla dentro del puerto o porque quiera hundirla a la salida. Entonces, la decisión fue hundirla a la salida. En fin, y eso fue lo que pasó. Y en cuanto a que yo no quiero echar más leña sobre personajes y tal, porque yo no tengo ninguna rabia especial a nadie, simplemente trato de narrar los acontecimientos como historiador. Pero vamos a ver, Cervera no salió el primero para organizar, para que se concentrasen en él y que mientras los demás escapasen. No, vamos a ver, había dado unas órdenes muy concretas. Si él sale para que el fuego se centre en él y los demás escapen, no sale como salió. Sale en línea recta, en el centro del arco de bloqueo, para que lateralmente los barcos se vayan acercando a él y por los laterales de la costa se hubiesen escapado los demás barcos, o lo hubiesen intentado. Pero Cervera lo que hace es salir hacia el este, pegado a la costa, porque su intención era embarrancarlo, como de hecho lo embarrancó a Semillas. Y entonces se encuentra, no es que se lance contra el Brooklyn, es que en el arco de bloqueo algo se tiene que encontrar y se encuentra con el Brooklyn. Entonces, el Brooklyn, que estaba con el Comodoro Strait, hizo una mala maniobra. Se acercó otro barco norteamericano y con el humo y con la confusión no se dio cuenta de que iba a abordarlo. Estuvieron a punto de abordarse hasta 3 barcos norteamericanos. Tuvieron que parar y dar atrás todas. Tuvieron casi que quedarse inmóviles. En ese momento, el barco de Cervera, que estaba a menos de 400 metros, podía haber tirado torpedos. Sí. Y no lo hizo.
y lo que hizo fue llevar el barco a la playa a embarrancarlo. Y que podía haber tirado, y que podía haber, por una casualidad inaudita, por impericia de los marinos norteamericanos, podía incluso haber ganado la guerra ahí, o sea, haber ganado ese combate ahí. Y de hecho, fue una impericia tan grande y fue un momento tan crítico que pudieron perder allí los norteamericanos esa batalla, que en la guerra a Slade, al almirante Slade, le hicieron un consejo de guerra y lo declararon culpable por impericia, por malpraxis. Pues muy interesantes tus aclaraciones y estas explicaciones, porque dan a entender... Esa circunstancia no se aprovechó. Y dibujan y estás narrando unos hechos totalmente distintos a los que trataba de pintar pues el conferenciante, y supongo que es lo que oficialmente de aquellos que defienden a Cervera pues tratan de vender, ¿no? No, si es que se arrojó contra el buque. No estas maniobras, los rumbos, las derrotas y todo eso están escritos en los cuadernos de bitácora de los barcos. Eso vamos, es de una fidelidad absoluta. En los cuadernos de bitácora de los barcos, que no creo que nadie haya acudido a ellos para... No, y lo que dices, a 400 metros, cuando los torpedos se tiraban a 800 o tenían un alcance de 800, 1000 metros, ¿no? O sea, 400 metros era obvio que había que lanzarlos. O sea, y además prácticamente inmóviles, con lo cual problemas de puntería no hubiese habido absoluto. Es verdad, porque estaban ahí haciendo el bloqueo. Vaya, pues nada, todavía más alucinante conocer los detalles. A Slade le hicieron un consejo de guerra por esa maniobra que hizo. Pudo costar la batalla. Joder. Bueno, ya vamos a finalizar, que te estamos abusando de ti y mucho rato contigo, cosa que, bueno, pues es un disfrute también. Y vamos ya con las últimas frases en las que hace mención el conferenciante. Pero yo tengo una duda y la tengo desde hace mucho tiempo. Una sola. ¿Se puede comparar la situación de Puerto Rico con Cuba, que eran dos colonias más o menos que fueron parecidas en excursión de gente, en gente que se fue a vivir allí y tal? ¿Cuál es la diferencia para que el otro sea Rickenharbor y el otro es Cuba? Puerto Rico no les interesaba a los americanos, ellos querían Cuba por todas las razones que dije. Puerto Rico fue un regalo, no les interesaba. Los americanos querían Cuba nada más. Si fueron a Filipinas fue para detraer fuerzas españolas, es una táctica normal y corriente. Si voy a atacar Cuba, si estoy pensando en atacar Cuba, mando fuerzas al Pacífico, entonces pues las fuerzas que tengan por ahí las mandan para allá. De hecho, a Cámara le mandaron salir corriendo a atravesar el canal de Suez para ir para allá. Lo que pasa es que los ingleses, que estaban de acuerdo con los americanos, pues les pusieron la zancadilla y no les dejaron pasar por el canal de Suez porque no les dejaron aprovisiones de carbón. Pero Puerto Rico les tenía sin cuidado. Puerto Rico fue, yo diría que un regalo. O sea, ya de todo, España dijo, ya me voy de ahí, adiós, muy buenas. Bueno, ya lo hemos comentado antes, no sé si quieres añadir algo. Bueno, de Puerto Rico, Cuba e incluso si hubiesen podido Panamá, lo pretendían ellos con su doctrina de América para los americanos y la doctrina Monroe, porque les venía muy bien para su comercio y su actividad en aquella zona. Y bueno, Filipinas, luego, si al final estuvieron 3 años en la guerra filipino-estadounidense, pues sería porque algo también pretendían sacar de allá, ¿no? Algo de interés tenían. Sí, porque ya llegó un momento, a partir del reparto de África, Inglaterra, que digamos era el árbitro de todas las relaciones internacionales, ya digamos que da permiso para que puedan actuar. Les dice que su ámbito de actuación puede ser América y el Pacífico. Entonces ya a partir de ahí, pues sí, incluso que fuerzas españolas en Filipinas, no lo creo, no hubiesen ido, ningún barco de los que hay en Filipinas hubiese ido al Pacífico. Que Inglaterra estaba de parte de los Estados Unidos
y que le puso dificultades al almirante Cámara para por carbonear en Suez, sí, de acuerdo, en eso estamos de acuerdo, pero eso no fue el motivo por el cual la escuadra regresara a la península, porque la escuadra, sin carbonear, atravesó el canal de Suez y se dirigía al Pacífico y podía carbonear, aparte de que llevaba barcos carboneros, podía carbonear en Etiopía en primer lugar, luego en Xi'an y luego en Macao. Si la escuadra volvió fue porque el gobierno recibió órdenes de volver. Eso es. Muy bien, y ya la parte final que, bueno, casi... Pues por último, quiero decir que todavía Remember the Maine sigue presente en los Estados Unidos, a pesar de que el almirante Rickover y todo esto demostró en su libro, pero hasta el National Geographic, la prestigiosa revista, en el 98, en el año centenario, todavía reivindicaba el Remember the Maine. Y en el Alma Americana está el Maine, Remember the Maine. Sí, y de hecho, como viste, en el 1998, la conmemoración de ellos filatélica, que es mi especialidad, fue el sello con el Remember the Maine. Sí. No, pero sigue. Hombre, esto ya es casi un poco para nuestra reflexión y para nota, ¿no? O sea, ellos con los estadounidenses, el mundo anglosajón, siempre con mucho foco en la historia, pues incluso una mentira, pero que les es útil, pues la siguen recordando 100 años después. En cambio, nosotros, y es la pena que da el ver esta conferencia de la Liga Naval, pues no conocemos lo que pasó, compramos cualquier argumento, cualquier narrativa que se nos vendió ya hace tiempo y no recordamos el 98, ¿no? ¿Qué opinas? No, efectivamente, no recordamos el 98. Y bueno, la anglosfera es experta en los atentados de falsa bandera. Remember of Maine, efectivamente, o Remember Pearl Harbor, que también habría mucho que hablar sobre todo eso. Sí, o el Álamo también, ¿no? Que y también era lo mismo, o sea, un intento de apropiarse de Texas y se hacen las víctimas. Es que es... Sí. Efectivamente, de una falsa levanta bandera y en España de una ofensa no nos revelamos ni nos revengamos contra una ofensa que nos hayan hecho. Y así es, efectivamente. Esa es la diferencia entre el mundo anglosajón y el mundo. Lo que le vamos a hacer. Así estamos, así nos va. Así estamos. Bueno, pues ha sido realmente interesante esta charla. Yo creo que merecía la pena tenerla, rebatir con argumentos esa perspectiva que queremos interpretamos que está profundamente equivocada. Y pues a mí me da especialmente pena pues que en una institución que debería estar ayudando a toda la sociedad española, a toda la sociedad hispana a transmitir la verdad y de una forma pues, útil para nuestro día a día de hoy sobre lo que sucedió, pues que no lo haga y que al final se quede en una lectura muy superficial y en un conocimiento superficial de todo aquello, ¿no? Y nada más, Federico, agradecerte enormemente este rato que has pasado con nosotros, recordar a los espectadores, sobre todo, que en tu libro, en 1898, Una derrota pactada, pues hay una cantidad de información enorme, todo el conocimiento que has trasladado en la charla, pues ahí está mucho más extendido y concentrado. Y remitimos a todos los espectadores a ese libro y a escuchar tus conferencias en YouTube, que son excelentes sobre el tema. Pues nada, muy buenas tardes y gracias por permitirme contar mis argumentos y mis investigaciones. Muchísimas gracias, Federico. Un fuerte abrazo. Federico Santaella es capitán de Sanidad de la Marina Española en la Reserva, historiador y arqueólogo, autor del interesantísimo 1898, Una derrota pactada. Precisamente por aunar su condición de oficial de la Marina y de historiador, sus aportaciones para conocer en verdad qué sucedió en el mal llamado desastre del 98, que tenemos que rebautizar como la traición del 98, son tan valiosas. Su libro aporta información imprescindible y precisa
que nos permite entender este periodo de nuestra historia que tanto ha lastrado nuestra conciencia colectiva. Federico Santaella explica en detalle cuál era la capacidad militar de ambas flotas, qué tecnología naval usaban, qué tácticas de combate naval se emplearon. Muchos de los datos que recoge son absolutamente demoledores, definitivos y esclarecedores. 1898, una derrota pactada, es tan contundente que no se puede soslayar. Este libro obliga a hacer una radical relectura y reinterpretación de nuestra historia. Necesitamos que estas verdades se conozcan. Léelo y regálalo